La ira puede ser causa de nuestro fracaso. Dios te bendiga. Quiero hablarte brevemente de una porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Y este contexto, de manera general, aquí el capítulo 9, relata cómo Moisés compartía con esta generación que había crecido, que había nacido en el desierto. Moisés compartía los diferentes sucesos que habían pasado el pueblo mientras atravesaba el desierto. Moisés les está recordando a esta nueva generación los diferentes hechos que Jehová hizo para sacar a este pueblo, para proveerle al pueblo en ese desierto de todas las provisiones que necesitaba, cómo se manifestó el cuidado de Dios, cómo fue que Dios hizo esa proeza, cómo fue que Dios sacó a este pueblo de Egipto con brazo fuerte y extendido. Y me llama mucho a la atención en el verso 24 que dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Esto lo dijo Moisés porque Moisés creció viendo este pueblo. Moisés fue tomado por la hija de Faraón mientras ella se bañaba en el río Nilo. Y cuenta la Biblia que le entregó el niño precisamente a su madre, a la hebrea. Recordemos que en aquel tiempo Faraón mandó a matar a todos los niños que nacían del pueblo hebreo, porque decía él que se estaban multiplicando en gran manera y que de seguir así iban a ser un pueblo tan numeroso que iban entonces a quitarles a ellos poder. Se podían rebelar y podían ser tan numerosos que llegaran a prácticamente a sustituir al pueblo egipto. Entonces, cuando Moisés dice aquí que son rebeldes desde que él los conoce, podemos imaginarnos a Moisés caminando ahí mientras este pueblo ejercía sus trabajos. Sabemos que ellos eran esclavos allá en Egipto y que hacían todo el trabajo duro, todo aquel trabajo que era difícil de hacer, era el trabajo que tenían estos hebreos. Y Moisés caminaba en medio de ellos, y así fue como también Moisés un día, por defenderlos, mató a un hombre. Entonces, básicamente, lo que quiero enfocar en esta reflexión es que la ira que Moisés tuvo por causa de este pueblo lo llevó a fallarle a Dios en varias ocasiones. Pero aquí él está contando la historia y él le dice que mientras estuvo allá en la presencia de Dios, mientras estuvo en el monte, para que Dios le diera las leyes, los mandamientos, mientras estuvo Moisés allá hablando con Dios, dice que el pueblo se desesperó porque Moisés no descendía. Y al Moisés no descender, ellos buscaron a alguien a quien seguir. Este pueblo salió de Egipto, pero trajo desde allá en su corazón la costumbre de adorar ídolos. Por eso fue que se le hizo tan fácil que se le construyera ese becerro y ellos lo adoraran. Ellos le pidieron a Aarón que le hiciera dioses a los cuales ellos seguir, porque ellos estaban acostumbrados a ver allí en Egipto cómo este pueblo, el pueblo egipcio, consultaba a esos dioses y les rendía homenaje a esos dioses que ellos tenían ahí. Por tanto, este pueblo, al no ver a Moisés, se desenfocó, perdió toda la visión, perdió todo el enfoque.
Y entonces decide que necesitaban a un Dios. Y decidieron entregar todo el oro, todas sus alhajas, para que Aarón le hiciera un becerro de oro al cual ellos adorar y del cual ellos sentir que venía respuesta para guiarlos en medio de esa situación en la que ellos estaban en ese desierto. Así es que la ira, podríamos también pensar que la ira de ellos llevó a Aarón a construir ese becerro, porque esta gente se levantó contra Aarón, lo presionó tanto que Aarón cedió a ellos, porque obviamente era mucho pueblo y Aarón se vio amenazado. Entonces, asimismo, cuando descendió Moisés, fue tan grande su enojo que cuando vio este becerro no tuvo ni siquiera un momento de lucidez. Podríamos imaginarnos a Moisés tan enojado, que rompió las tablas, soltó las tablas que tenía en sus manos con los mandamientos que Dios le había entregado. Gloria a Dios. Qué difícil es cuando nosotros no tenemos dominio propio, cuando nos dejamos arrastrar por todo tipo de corriente. Qué difícil es cuando nosotros no somos controlados por el Espíritu Santo de Dios y respondemos, somos reactivos a las circunstancias, a las cosas que nos acontecen y no nos tomamos el tiempo para parar en ese instante y meditar no solamente en lo que somos, porque Moisés era el guía de este pueblo, Moisés era la representación de Dios, porque ellos no podían interactuar con Dios, sino que Moisés recibía de Dios todo lo que Dios quería darle al pueblo y Moisés iba con esta información, iba con todos estos mandatos delante del pueblo. ¿Cómo fue que Moisés olvidó lo que él significaba para este pueblo antes de subir al monte? ¿Cómo fue que Moisés pudo olvidar que esas tablas eran algo sagrado que Dios le había entregado? Que habían sido, dice la Biblia, escritas con el dedo de Dios. Usted se puede imaginar a Dios escribiendo ahí esos mandamientos y escribiendo en primer lugar: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés? Que olvidó en ese instante, olvidó el amar a Dios sobre todas las cosas. Olvidó que lo que tenía en las manos eran esas tablas que Dios había entregado en sus manos. Dios había confiado a Moisés esas tablas con estos 10 mandamientos. Así es que en Horé dice que el verso 8, en Horé provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, tuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¡Wow! Todo ese esfuerzo, toda esa consagración, todo ese tiempo con Dios, 40 días, Dios mío. Y cuando Moisés baja en un instante, este pueblo hizo que Moisés fuera tan molesto, se airara de tal manera que destruyó en un instante lo que le duró 40 días en la presencia de Dios haber conseguido. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Para nosotros no es tan fácil
tener control y tener dominio propio. Imaginemos a Moisés, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, un hombre que veía a Dios, que escuchaba la voz de Dios tan audible, oh mi Dios, un hombre que podía tener ese gran privilegio y también fue tan débil ante la provocación de este pueblo. Que Dios nos ayude, que nos dé Dios la capacidad. Está comprobado que muchos grandes hombres de Dios han perdido 20 años, 30 años, 10 años de ministerio por un desenfreno de un minuto. Quizás no solamente la ira, sino la tentación de caer en pecado, en fornicación, en adulterio. Y de verdad necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Solamente Él nos puede guiar a toda verdad y justicia. Solamente Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. Solamente Él puede ayudarnos a mantenernos firmes. Hay muchos hombres de Dios que fueron tentados y no pudieron resistir la tentación. Vemos incluso a Abraham como su esposa Sarai, antes de Dios cambiarle el nombre, ese era su nombre y el de Abraham era Abraham. Como él se dejó provocar por su esposa cuando esperaba por el hijo que Dios le había prometido. Y como ella no podía esperar, como ella no tenía tiempo para esperar a Dios, entonces provocó a su esposo y le dijo que tomara a su sierva Agar para que le diera hijo. Pareciera que ella no conocía a Dios. Es tan fácil para el ser humano en un momento perder tantas cosas que Dios le ha dado. En verdad que solamente con la ayuda de Dios podemos sobreponernos a tantas dificultades que vamos a enfrentar en nuestro camino, en nuestro trayecto hacia esa vida eterna que Dios prometió. Y qué bueno que tenemos a Jesús que intercede allí delante del Padre, que es nuestro abogado, que es nuestro defensor. Y tenemos al Espíritu Santo, que dice la Biblia que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos mantener la calma en medio de la tormenta. Sí, la tormenta, porque cuando Moisés bajó de ese monte, encontró una enorme tormenta. Es como cuando tú dices, malos agradecidos, ingratos, después de haberle entregado Dios tanto, después de Dios haber hecho tantas proezas, tantos milagros, como Él le dijo ahí en unos versículos antes, que sus ropas no se envejecieron y que sus pies nunca se hincharon. Aleluya. Como después de Dios haber hecho tantas cosas por ustedes, ahora se comportan como unos ingratos. Eso es lo que sucedió. Moisés vio la ingratitud del pueblo y Moisés no pudo contener su enojo. Esta lectura, este texto y toda esa historia de cómo Moisés también cuando golpeó la piedra, porque el pueblo lo atacaba, lo presionaba, danos agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí estamos pasando hambre, pasando necesidad. El pueblo murmuraba constantemente. Y en aquel momento que tuvieron sed, provocaron a Moisés. Y Moisés, cuando Dios le habló y le dijo, háblale a la roca, en el momento que Moisés ya no manejó su enojo, golpeó la piedra, golpeó la roca. Entonces todo este enojo de Moisés
que el pueblo provocó, toda esta ira, hizo que Moisés viera de lejos la tierra prometida y no pudiera entrar en ella. Así es que hoy más que nunca que tenemos tantos ataques en la calle, tanta violencia por todos lados, tantas situaciones, tantas malas noticias que nos desaniman, nos llevan a la desesperación. Es un tiempo para que nosotros meditemos en cómo podemos alcanzar la paciencia, en cómo podemos alcanzar la paz, la templanza, ese dominio propio que me dice espera, soporta y recuerda lo que Dios dijo, o recuerda quién tú eres en Dios. No cometas este error, no hagas esto. Cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, quizás nadie puede comprendernos, pero hay uno que cuando clamamos a su nombre, Él va a venir a nuestro auxilio, Él va a venir a nuestro socorro, Él va a traer una respuesta a esa ira, a ese enojo, a esa tristeza, a esa soledad, a cada uno de esos sentimientos que nos arrastran y nos empujan a fallarle a nuestro Dios. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que podamos tener ese control en el momento necesario, ese dominio propio en el momento oportuno, que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a producir ese fruto del Espíritu que está ahí escrito en Gálatas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios está por ti. Amén.